Good morning, Vietnam. Desde Buenos Aires y para todo el planeta, para todo el globo y satélites, damos inicio a una nueva temporada de Noticero. Primera emisión de este 2024, programa número 136. Sí, 136 programas ya en el Noti. Y damos inicio de esta manera a lo que va a ser la actualidad de Argentina y el globo y el planeta a partir de este periodo que ya comenzó. Mi nombre es Diego González y por las próximas 2 horas les voy a estar acompañando con las noticias de Argentina y del mundo, pero por suerte para ustedes y para mí, yo no soy quien se especializa en los temas, sino que tenemos un nutrido equipo de referentes, ¿sí?, de conocedores, de sabiondos y sabiondas en las distintas materias que vamos a abarcar en este y en todos los noticias. Así que para darles la bienvenida a ustedes que están del otro lado, por supuesto, vamos a saludar al equipo del otro lado del mostrador, como suelo decir, que conforma a este noticiero. Vamos a empezar por la operación técnica en esta oportunidad. Vamos a saludarlo al queridísimo Santino Ricciardi. Es de mi confianza. Totalmente, sí, que quede claro. Y por supuesto ahí del otro lado también en la producción general al señorito Nahuel Isela, regresado de sus vacaciones. A vos no te va tan mal, gordito, le dijeron una vez a uno, ¿te acuerdan? En materia política. Bueno, el querido Nahuelito Isela es el que viene de vacaciones, le está yendo bien, ¿sí? Hoy mostró las fotos, ¿sí? Después si querés tirar alguna palabra. ¿Vas a entrar en el Noti? A ver, me fijo en la... ¿Hoy entrás, no? Ah, porque sabés que te iba a preguntar de las vacaciones, no quisiste entrar, tímida. Bien, saludamos también del otro lado a Vicky Duclos-Duet en el manejo de redes y de comunidad. Te noto también distendida, ¿eh? Se ve que la huerta te sirve de terapia. Y por supuesto, nuestro cebador oficial regresó con todo. Me refiero a Mateo Álvarez, que sí lo vamos a tener en un ratito acá adentro. Es el gran trabajador argentino, Mateo ahora. ¿Sí? Él volvió a sus pagos, pero a trabajar. Sí, acá es. Así que en un ratito tendremos fútbol masculino, ¿sí?, para comenzar justamente con este Noti. Presenté un montón de gente, pero hay alguien que no presenté, porque no solo lo voy a presentar, sino que ya mismo quiero escucharle, quiero compartir la mesa acá dentro del estudio. Me refiero a Pablo Velázquez con su actual semanario de Derechos Humanos en la versión 2024 que lamentablemente va a seguir con la misma tónica que siempre, porque siguen pasando cosas en nuestro bendito país. Así que para escuchar de alguien que sabe y mucho, por supuesto, ya le damos paso a Pablo Velázquez con el semanario de Derechos Humanos. Y bueno, como siempre, un placer volver a tenerte acá dentro de la mesa. Me encantaría que un día estemos charlando de pavadas, media hora, 15 minutos de otros temas, pero bueno, la realidad argentina no nos deja. La verdad es que sería ideal. Buen día, Diego, buen día, equipo, oyentes. Sí, la verdad es que después de 2 semanas, el primer Noti de 2024, primera columna de 2024 también, la verdad es que 2 semanas son un tiempo suficiente para que pase de todo, en todos los ámbitos y también, por supuesto, en materia de derechos humanos. Vamos a comenzar con el repaso de algunas de las noticias más importantes en este ámbito, y es que a través de un escrito presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU, para que puedan interceder ante el gobierno, diferentes organizaciones sociales hicieron una presentación que condena y también solicita que haya no solo una condena propia, sino también un repudio internacional y un freno y una negociación también con el gobierno por algo que sucedió la semana pasada y que fue viral, o que tuvo bastante rotación en las redes sociales, que fueron estas multas que le fueron llegando a las organizaciones sociales firmadas por el Ministerio de Seguridad y exigiéndole montos millonarios para que se hagan cargo de los operativos de seguridad de las marchas que se realizaron durante el mes de diciembre contra las primeras medidas y el gobierno de Javier Milei. El escrito fue elaborado y enviado por centrales sindicales, organizaciones gremiales, sociales de derechos humanos, políticas, a la Comisión y los Mecanismos de Protección de Naciones Unidas para denunciar las multas que propuso y que envió a través de carta documento el ministerio de Patricia Bullrich. La mayoría de ellas llegaron entre el 10 y el 11 de enero, la semana pasada,
Y las organizaciones recibieron cartas documento en las que el Estado les reclama el pago de sumas millonarias, en algunos casos de hasta 56 millones de pesos, por haber participado de manifestaciones públicas frente a las medidas de ajuste y recortes anunciadas por el gobierno. Algunas de las organizaciones firmantes advierten también que el Ministerio de Seguridad de la Nación considera que la participación en marchas constituye una actividad ilegal y reclama también, arrogándose facultades que no tiene, sanciones económicas por protestas pasadas, con lo que también intenta condicionar las futuras acciones. Esto que estuvimos conversando también en la última columna que tuvimos el año pasado respecto de todos los puntos que se quieren modificar para condicionar, coaccionar y también para tratar de desalentar la protesta social a través de el DNU y también la ley ómnibus que se está debatiendo en comisiones del Congreso. Cabe recordar también que el 18 de diciembre pasado ya se había solicitado la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que cese la aplicación de medidas que buscan impedir y reprimir las manifestaciones públicas. El 29 de diciembre el organismo internacional manifestó su preocupación y recordó que la protesta social es un elemento esencial en las sociedades democráticas y que el Estado debe respetar, proteger, garantizar el derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica de conformidad con los estándares interamericanos de derechos humanos. Esto, por supuesto, es cita y parágrafos de un articulado internacional al cual el Estado argentino adhiere desde 1994 con carácter de ley. Vamos a cambiar de información, vamos a ir más a lo cotidiano, a cuestiones que vienen sucediendo ya desde antes del gobierno de Milei. En la mañana de este lunes, un operativo policial desalojó violentamente a familias que resistían del último desalojo, vale la redundancia, en diciembre en la zona del barrio Radio Estación, en la localidad de Tilcara, en la provincia de Jujuy. En este marco detuvieron a 5 personas. Las familias habitaban el lugar desde hace 30 años de manera legal en los costados de las vías del tren que allí estaba establecido. Las familias advierten también que detrás del desalojo de la orden dictada por el juez Gustavo Ortiz se encuentra la orden del exgobernador Gerardo Morales ante los intereses económicos que tiene junto a empresarios turísticos respecto del proyecto de tren solar que pasaría justamente por esas vías y la posible construcción de negocios relacionados a la gastronomía, hotelería y venta de productos en la zona. Cabe recordar también que las familias cuentan con permisos de vivienda por parte del municipio de Tilcara y han pedido instancias de diálogo para ser reubicadas o ceder espacio para la circulación del tren solar, pero bueno, no fueron escuchadas. Por lo general nunca suelen ser recibidas esas solicitudes o esas propuestas tal vez de acercar partes para que se encuentren soluciones que permitan de alguna forma que los gobiernos puedan avanzar con proyectos que ya tienen acordados y que al mismo tiempo eso no afecte la calidad de vida de las personas, ya de por sí bastante pauperizada. Señalan además que el ofrecimiento realizado desde el Estado provincial es la entrega de módulos habitacionales, algo que alguna vez hizo Mauricio Macri cuando fue jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires, pero con aulas. Las aulas container, exactamente. Que no cuentan, con servicios básicos como el agua y electricidad y además de no contar con los ambientes necesarios para una familia. Estamos hablando justamente de familias las que fueron desalojadas. Pasamos a la tercera información de esta semana y es que el Estado de Italia rechazó la extradición de un genocida solicitado por la justicia argentina. Esto fue denunciado a través de un comunicado por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, que repudió el bloqueo de la extradición a la Argentina del sacerdote prófugo Franco Reverberi, requerido por su responsabilidad penal en delitos de privación ilegítima de la libertad y tortura de aproximadamente una decena de personas y el homicidio también de Juan Guillermo Verón durante la última dictadura cívico-militar. Desde la APDH denunciaron que el ministro italiano de Justicia, Carlos Nordio, se pronunció contra la extradición de Franco Reverberi, alegando supuestas razones de salud del sacerdote, dando marcha atrás con un fallo que había sido emitido por la máxima Corte Penal de Italia en el año 2023, que tras un exhaustivo peritaje médico había definido que Reverberi estaba en condiciones de poder afrontar un proceso judicial. El documento, tiene algunas definiciones, como por ejemplo la que sostiene que la decisión política del gobierno italiano de corte derecha, ultraderecha, Giorgia Meloni,
de alguna forma profundiza la impunidad, bueno, de alguna forma no, profundiza concretamente la impunidad de Franco Reverberi, que viene gozando desde el año 2011, que fue cuando se fugó de la Argentina, sino que también lo que viene a traer es que no resulta temerario conjeturar que esto de alguna forma es un gesto que se hacen entre gobiernos de corte represivo, de corte fascista, como un gesto amigable, la protección de genocidas o de quienes fueron cómplices del terrorismo de Estado. En este caso, bueno, en el caso argentino, de perfil claramente un gobierno negacionista de los crímenes de lesa humanidad cometidos por las Fuerzas Armadas y de Seguridad entre las décadas de 1970 y 1980. Los familiares y amigos de José Guillermo Berón, además de justicia, lo que estaban esperando también es que el sacerdote que iba a ser extraditado pueda aportar algún tipo de datos, que algo que también es una reparación de alguna forma y que no es algo que suele estilarse, porque uno tiende a pensar que, si bien ahora eso, incluso también eso está puesto en tela de juicio, las condenas, los juicios o las sentencias de lesa humanidad tienden a reparar, y muchas veces eso es una parte, pero falta también mucho por reconstruir. Digo, las familias que tienen seres queridos desaparecidos o quienes han sufrido en su entorno familiar el robo de bebés, no les alcanza solamente con una condena. O sea, se necesita en todos los casos, y como una cuestión hasta casi de necesidad de vida, reconstruir, recomponer, cerrar etapas y poder darle también un cierre a esa despedida injusta contra un ser querido. Sí, es una historia que también está ausente. Exactamente. De hecho, las desapariciones son crímenes que se cometen todos los días, mientras no se sepa. Exactamente. Mientras no se sepa qué es lo que sucede o qué es lo que sucedió incluso con el cuerpo de las personas que han sido desaparecidas. Y eso es lo que estaban esperando, que el sacerdote pueda aportar algún tipo de dato para que puedan de alguna forma cerrarse esta etapa, saber cuál fue el destino final de su cuerpo y de las personas desaparecidas en San Rafael, Mendoza, donde Reverberi colaboraba con la represión militar en el Centro Clandestino de Detención y Tortura, conocido como la Departamental. En este sentido, bueno, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos ratificó el compromiso con el proceso de memoria, verdad y justicia hasta las últimas consecuencias. Indicaron además que en colaboración con la Organización de Derechos Humanos de Italia, 24 de marzo, ONLUS, procurarán promover la acción penal en Italia, donde también hay procesos penales abiertos contra otros agentes del terrorismo de Estado que imperó en la Argentina. Así que vamos a ver, bueno, cómo puede continuar y cómo se puede destrabar esto. La verdad es que uno puede llegar a pensar que va a ser difícil una colaboración diplomática de parte de tanto del gobierno de Milei como del gobierno de Giorgia Meloni para que esto se pueda de alguna forma resolver y poder encontrar algún tipo de justicia. Y justamente es el peor momento de ambos gobiernos en cuanto a materia de derechos humanos como para hablar del tema. Exactamente. Están alineados justamente ambos hacia la derecha, hacia el negacionismo. Difícil. Difícil. Y ya que estábamos mencionando también, para darle un cierre a esta columna y lo que estábamos mencionando al principio, falta profundizar estos datos, pero en los últimos días Correpi publicó una serie de datos relacionados a los primeros 35 días del gobierno de Milei en materia de represión estatal, violencia policial y violaciones a los derechos humanos. Y lo que difundieron es información que confirma o que establece, esto por supuesto está a desarrollar todavía, que en los primeros 35 días del gobierno de Milei y del Ministerio de Seguridad de Bullrich, es decir, hasta el día 15 de enero, se registraron 32 muertes a manos de las fuerzas de seguridad, 12 fusilamientos de gatillo fácil, 16 muertes en cárceles o comisarías, un femicidio de uniforme y 3 asesinatos intrafamiliares. Esto se difundió el día miércoles para también darle una caracterización al corte represivo y al corte violento o de utilización discrecional de la violencia como forma de control social por parte del gobierno de Javier Milei. Por supuesto que igual vamos a estar aguardando también que haya una ampliación de estos datos, justamente porque muchas veces uno tiende a quedarse con lo que sucede en las grandes urbes de la ciudad o del país, pero muchas de estas violencias ya venían sucediendo de antes
y algunas de ellas, o la mayoría de ellas, la verdad es que no tienen ni siquiera un espacio ni en los diarios ni en los medios o en los grandes medios de comunicación. Así que aguardamos esta confirmación. Con un solo dato, el primero de todos los que mencionaste, ya podemos hablar de algo que es simplista pero contundente. Exactamente. Es un crimen diario, prácticamente. Exactamente. Si bien es poco más de un mes, estas cifras se asemejan mucho a el saldo que tuvieron los 4 años del gobierno de Mauricio Macri, donde también estaba ese ritmo que acabas de mencionar, cerca de una muerte producida por el Estado Nacional por día. Así que vamos a ver cómo también puede llegar a evolucionar esto. El miércoles 24 va a haber una movilización, una gran movilización, tanto en Buenos Aires como en diferentes partes del país, en rechazo al ajuste del gobierno nacional. Vamos a ver qué es lo que sucede ahí. Las últimas veces o las últimas movilizaciones que se realizaron, la verdad es que tuvieron un comportamiento en líneas generales bastante coherente y bastante razonable por parte de los manifestantes, con mucho cuidado, con muchas precauciones y muchos recaudos, y mucha reacción de la policía buscando generar algún tipo de conflicto, y de la fuerza de seguridad buscando provocar y generar algún tipo de conflicto que pueda de alguna forma justificar también el arsenal de medidas represivas que se está intentando tomar. Nadie puede llegar a decirle nadie puede comunicar desde un gobierno represivo, liberal, fascista, ideológicamente negacionista o regresivo, que un Estado o que una población necesita una batería semejante de medidas y de leyes y de reglamentaciones represivas si las movilizaciones vienen siendo, como vienen sucediendo hasta ahora, pacíficas. Así que vamos a ver qué es lo que sucede este miércoles en principio. Tal cual. Clarísimo todo, Pablo. Como siempre, un placer escucharte y gran regreso para esta temporada del Noti. Por favor, y esperemos que sean muchos más noticieros durante 2024 y durante muchos más años. Muchísimos éxitos para este año. Muy bien. Y si quieren ampliar información más detallada, Pablo tiene formas. @phb_ok, Instagram. Posiblemente la semana que viene vuelva a Fin de un Mundo. No hubo ayer, te vi la story y Sí, que pero decía bueno, no habías terminado. Era ampliar, pero bueno, no se amplió, así que Bueno. no hubo. Seguramente la semana que viene, Fin de un Mundo. Como dicen en algunas cosas, es una promoción acumulable. En este caso, cuando llegue la próxima semana, va a acumular más información, va a ser mucho mejor. Una promoción sujeta a disponibilidad. También, seguramente. Ese es un término que se adecua bastante. Tal cual. Un resumen de noticias semanal relacionadas con derechos humanos, violencia estatal, temáticas de hábitat y de ambiente. Idealmente sale todos los jueves, pero vamos a ponerle que sale todas las semanas. Voy avisando igual de todas formas por mis redes, así que me pueden seguir ahí. Muy bien. Una pregunta, un segundo, mientras ya está elongando Mateo para hablar de fútbol. Pregunta, a vos también, Mateo, te lo voy a hacer. No es dónde fueron de vacaciones, dónde estuvieron. Yo te doy un boleto en blanco. ¿A dónde te vas? Bariloche. Bariloche. Sí. Listo. Respondido, gracias. En otra oportunidad ampliarás y detallarás el porqué. Ahora sí, nosotros vamos a continuar con información. Volantazo, se va del estudio Pablo Velázquez con el Semanario de Derechos Humanos y le vamos a dar la bienvenida a Mateo Álvarez también. ¿Sí? Vamos recorriendo, ¿sí?, el abanico de información y de especialistas que tenemos acá en el noticiero, porque ahora vamos a pasar al fútbol masculino. En el femenino siempre el número 1 es Nahue. No hay dudas. El número 1 de la historia, diría yo. Sí, es mi referente. Y en el masculino, nuestro referente es Mateo Álvarez, a quien le damos la bienvenida acá en este Noti, en esta nueva temporada. ¿Sí? Mateo, vamos a empezar con la pregunta que le dejé recién antes de hablar de información. Te doy el boleto en blanco. Dale. ¿A dónde te vas? No diga, me vuelvo a mi casa. No. Me voy a Ibiza. Ibiza. ¿Por qué? No sé qué hay en Ibiza. No expliques. Pero yo Los sé que te conocemos un poquito ya sabemos. Yo voy porque, no sé, van todos Sí. los famosos a Ibiza, entonces algo tiene que haber. Sí, Entonces dale. vamos. Dale. Ok. Bueno, Diego, contento de estar acá. Yo te Feliz diría, año. Así como le dije una Sí. frase a Nahue que no me pertenece, a vos te digo una frase que no me pertenece. Me gusta tanto la noche que al día le pondría un toldo. Dije. Nah, pará. No. Últimamente no hay mucha plata Hablemos. tampoco para salir de noche, así que tampoco que... La excusa de la plata. pero- Tampoco es que Dale, que Mateo. salimos mucho. Salí solo de ahí. Bueno. Bueno, para descontracturar un poco de las noticias que venían hablando hasta hace un rato, vamos a hablar un poco de fútbol. Sobre todo en este momento, estamos a 20 de enero, una etapa en la cual no hay mucha actividad, por lo menos no hay actividad oficial en el fútbol.
Pero sí los equipos están en de pretemporadas, empieza a haber mucho movimiento en el mercado de pases y demás. Y también lo más interesante que hay es que mañana va a empezar el preolímpico con el partido inaugural que va a ser entre Ecuador y Colombia a las 5 de la tarde de nuestro país, el preolímpico sub-23, que va a definir cuáles van a ser los 2 clasificados de Sudamérica para los Juegos Olímpicos de París 2024. El torneo se divide en 2 grupos. En el grupo A está Venezuela, el anfitrión de este preolímpico, Ecuador, Colombia, Brasil y Bolivia. Y en el grupo B se encuentra Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay y Perú. Bien, los dos primeros de cada uno de estos grupos van a ser los que van a tener el boleto para los Juegos Olímpicos que se van a disputar en París. Vamos a hablar un poco del fixture de lo que va a ser la selección argentina de Javier Mascherano. En la fecha 1 se va a enfrentar contra Paraguay el 21 de enero todos los partidos de la selección van a ser a las 20 horas. En la fecha 1 va a jugar contra Paraguay el 21 de enero. El domingo. Este domingo. Después, el miércoles 24 va a jugar contra Perú también a las 20 horas. La fecha 3 la tiene libre. En la fecha 4 se va a enfrentar contra Chile el próximo, sería martes a las 20 horas. No el próximo martes, sino el que viene. Y cerraría el grupo contra Uruguay el 2 de febrero también a las 20 horas. Vamos a hablar un poco sobre lo que es la lista de convocados de Javier Mascherano para enfrentar este preolímpico y buscar la clasificación hacia París 2024. Leandro Brey, el arquero de Boca, es uno de los 3 arqueros. Después está Rocco Ríos Novo de Lanús y Fabricio Iacovic. Estos son los 3 arqueros seleccionados por Javier Mascherano. Después, los defensores son Marco Di Cesare de Argentinos Juniors, Joaquín García de Vélez Sarsfield, Nicolás Valentini, titular de Boca, Valentín Barco, que actualmente juega en Boca, pero se está por ir a... ya está comprado por el Brighton por una cifra de 10 millones de dólares, que la verdad es bastante barato para la proyección que tiene el jugador. Sí, es discutible porque para hablar de un juvenil, sí, un valor que no tiene ni un año en primera proyectado y vos decís 10 millones es mucho por los pocos partidos, es un joven, pero ya hablando con la proyección y con el presente que tiene, sí estamos hablando de un valor ínfimo en relación a lo que podría ser. Totalmente, yo creo que se podría haber ido por más dinero, pero bueno, aprovecharon que tenía baja la cláusula de rescisión, también faltaba poco para que termine el contrato y bueno... Que por cierto podría haber terminado yéndose sin nada. Por supuesto. Sin ningún centavo para Boca. Exactamente, pero bueno... son las condiciones que habían. 10 millones, ¿queda gusto a poco para Barco? Sí, pero también por el contexto del cual le faltaba poco para que termine el contrato y demás. Bueno, quizás es lo más justo. Después también Lucas Esquivel de Atlético Paranaense, Aaron Quirós de Banfield, Gonzalo Luján de San Lorenzo y Julián Malatini completan la lista de defensores. Vamos con los mediocampistas. Federico Redondo de Argentinos Juniors, un jugador, una de las grandes promesas que tiene el fútbol argentino. Con destino europeo. Totalmente, ya lo vimos en el Mundial Sub-20 el año pasado, que tenía una calidad tremenda y también lo viene demostrando Argentinos Juniors. Juan Sforza de Newell's, Ezequiel Fernández de Boca, Cristian Medina de Boca. Sorprende Cristian Medina, que hace varios años viene jugando, siendo un jugador importante en Boca ya hace varios años y sorprende que esté acá, sobre todo por la edad, que tiene menos de 23, pero ya hace varios años ya que se viene viendo siendo una pieza importante en Boca. Juan Nardoni de Racing y Thiago Almada del Atlanta United. Thiago Almada, campeón del mundo en Qatar 2022 y está por jugar también el preolímpico. Es increíble porque Thiago Almada es un jugador que tiene 22 años recién. Y creo que debutó en Vélez en 2018. Es un jugador que lo tenemos todos desde... Y uno de los jugadores franquicia de lo que es la Major League Soccer en Estados Unidos. Uno de los jugadores más importantes de la Liga de Estados Unidos. Por supuesto, y es un jugador sub-23 que está por jugar ahora campeón del mundo, jugador franquicia, y está por jugar ahora el preolímpico. Y ahora, para completar los delanteros, empezamos con Luciano Gondou de Argentinos Juniors, Francisco González de Newell's. Gondú. Sí. Lástima que dice Argentinos Juniors ahí porque, hasta hace poco tiempo decía Sarmiento. Sí, ahora se fue hace poquito. Otro que tiene destino europeo también. Sí, tiene mucho potencial. También están Francisco González de Newell's, Baltasar Rodríguez de Racing. Mirá, buenos nombres tiene también adelante.
Santiago Castro de Vélez. Jugadorazo Castro, ¿no? Sí, muy buen jugador. Acá creo que Javier Mascherano va a tener un lindo problema, ¿no? Un bendito problema, se suele decir, cuando no sabes bien, cuando tenés muy buenos recursos y no sabes a quién poner. Porque tenés a Santiago Castro de Vélez Arfiel, a el Diablito Echeverry de River Plate, la gran joya, se podría decir, que le queda un año en River y ya se fue al Manchester City por 25 millones de dólares. Un caso parecido al de Barco, pero en este caso, a ver, deja mucho más dinero. También con gusto a poco, porque tuvo mucho menos recorrido que Barco en Boca. Claudio Echeverry en River tuvo, creo que apenas cuánto jugó, 5, 6, 7 Lo que pasa partidos. es mucho más chico. Es mucho más chico. No tanto, creo que 1 o 2 años más chico, pero sí. Y ya se fue al Manchester City por 25 millones. Tremendo. Sí. Que además entró a último momento en esta selección justamente por la lesión de un jugador del plantel y bueno, y se vino el Diablito Echeverry de la pretemporada con River Plate en Estados Unidos, si no me equivoco. Sí, sí, en Estados Unidos, en Miami. Para sumarse al seleccionado. Exactamente. Y completa también la lista otro jugador de River, Pablo Solari, que también es uno de los jugadores, importantes en River también. La verdad que en ataque la selección argentina de Mascherano tiene mucho para elegir, mucho material, ¿no? Sí. Y si no me equivoco, la selección al final termina yendo con 22 jugadores, no con 23. Sí, exactamente. Por la salida de Malatini. Sí. Ese es uno por esa lesión decidió no completar el cupo de 23. No, lo de Malatini, si no me equivoco, es por la compra del Werder Bremen de Alemania, que no lo cede. No lo dejó. No lo cedió. Justamente Mascherano les había avisado que si algún club no cedía, que avisen con tiempo para cambiar la ficha. Él no dijo No fue nada el y al caso. último momento se fue y medio que ahí se armó una especie de interna con Malatini. Bueno, pero de todas formas tiene un lindo plantel para suplir las bajas que tenga, ¿no? Sí, es un equipazo. Sí. Bueno, siguiendo con el mundo selección argentina, esta semana también se dio una reunión muy esperada. La reunión entre Scaloni y Tapia. En esta reunión, ¿de qué se habló? Bueno, recordemos que después de que el partido en el cual Argentina le ganó a Brasil por 1-0 en el Maracaná con gol de Otamendi, Scaloni nos sorprendió a todos con las declaraciones que dio, diciendo que no sabía si iba a continuar, que había un desgaste, que no sabía, le estaba costando cómo motivar a los jugadores y demás. Scaloni dio explicaciones en la rueda de prensa más por ese lado del plantel, pero desde el entorno de Scaloni y desde la AFA te dicen que tiene que ver más con algunas diferencias con la dirigencia y con Chiqui Tapia, ¿no? Pero bueno, en esta reunión se confirmó que Scaloni va a seguir hasta la Copa América de 2024 por lo menos, que es algo que ya se sabía, pero en este caso se confirmó. También se habló sobre un cierto recambio generacional, porque hay ciertos jugadores de la selección, campeones del mundo que ganaron mucho, que ya tienen una cierta edad, que quizás empiezan a bajar un poco su rendimiento, y también se vienen jugadores nuevos de otra camada que quizás le pueden aportar cosas nuevas a esta selección argentina. Además, hay que tener en cuenta que a un técnico siempre le cuesta mucho deshacerse de jugadores que han ganado mucho, ¿no? Así que ese también puede ser uno de los motivos por los cuales Scaloni esté pensando si seguir o no seguir en la selección argentina. Sí, porque de alguna manera también disolvés un poco el grupo, lo que tanto Totalmente levantan el estandarte justamente de esta selección. Sí, aparte de algunos jugadores importantes como Ángel Di María, que bueno, ya confirmó que por decisión propia que no va a seguir en la selección después de la Copa América, y que también se pensó que Nicolás Otamendi, un jugador que está teniendo un muy buen rendimiento, pero que también tiene una cierta edad, que ese también podría ser uno de los desafectados. Son dos pesos importantes, ¿no? Además de otros jugadores. Y también en esta reunión se resolvió el tema de los amistosos de marzo. ¿Qué pasa? Desde la AFA querían que se jueguen contra rivales asiáticos, sobre todo por un tema de sponsors económicos y demás, y Scaloni quería que sean rivales europeos, no rivales clase A, como puede ser Holanda, España, Francia, por ejemplo, pero sí rivales quizás de una segunda línea, esto ya se está viendo, y llegaron a un acuerdo que el primer partido se va a jugar contra China en Beijing el 18 de marzo, y el otro del 26 todavía queda por verse, pero va a ser contra un seleccionado europeo de segundo orden. Se está viendo si puede ser Turquía o República Checa en la ciudad de Hangzhou. También amistosos en China, entonces Sí. uno es China y el otro algún El rival otro va a ser un de europeo para segunda llegar a un línea. punto medio para que le convenga a ambos, ¿no? Está bien.
Bueno, empieza el año con todo, entonces. Sí. Empezó el año con todo, las noticias de la selección argentina. Y ahora, para terminar, vamos a repasar un poco los amistosos de pretemporada que quedan para los equipos argentinos. Hoy, Bueno, lo que acabo de ver del otro lado del vidrio. mirá Por quién favor, llegó, por mirá quién favor. llegó. Un saludo para Gustavo, que llegó acá al Noti. Una cosa Sí. de locos. Bueno, siguiendo con el calendario, el día de hoy van a jugar Unión contra Universidad César Vallejo a las 17:45. Rosario Central contra Defensor Sporting a las 20 horas. Y el día de mañana van a jugar Belgrano contra Peñarol a las 21:30. Argentinos contra Instituto de Córdoba. Y River contra Pachuca a las 18:30. Y más tarde van a cerrar los amistosos de este fin de semana. Boca contra Talleres a las 21:30 en Córdoba. Lindo partido también para mirar. Sí, el clásico cordobés. Sí, Con un Fernet al lado. Para sí. quienes beben. sí. Bueno, con esto estamos por hoy. ¿Te parece poco? Y Una me parece, barbaridad de me parece que información. metimos mucho en poco Metiste tiempo. de todo, una Sí, cosa sí, de sí. locos. Así que bueno, nosotros, como suele decirse también, hoy voy a usar algunas frases medio célebres o trilladas cuando hay dos personas vestidas igual, como en este caso es, salen de gira por los barrios porteños. ¿Sabías esa? Y bueno, tenemos que salir de gira, entonces hoy es viernes. ¿Qué va a ser? Bueno, si no es Ibiza, serán los barrios porteños. Y no importa. ¿Viste? No, ¿Viste? lo importante no es Mirá el cómo lugar. lo hice pisar el palito, se dieron cuenta, Lo- ¿no? Se puso solo. Lo dijo. importante no es el lugar, lo importante es con quién salís. Qué barbaridad. Santino, si te doy un boleto en blanco, ¿a dónde te vas? Punta Cana. Bien. Sí. Bien elegido también. Linda opción. Son, sí, son sí, vivos ustedes. Sí, sí, sí. Y si le doy un boleto en blanco a ustedes que están del otro lado, no se vayan a ningún lado porque se quedan en el Noti. Justamente agradecemos la palabra de Mateo Álvarez, que ahora vuelve a su tradición de cebar unos mates, imagino desde el corte, Sí. para el resto de la mesa que está del otro lado expectante. Y a ustedes les digo del otro lado, por supuesto, les doy el boleto en blanco, no se van a ningún lado, se quedan en el Noti, pero se quedan además acompañados de excelente música, ¿sí? Y del flash informativo, sí, mantenemos en la temporada este recorte muy, muy breve, muy acotado con algunas de las noticias que hay que saber en esta jornada de viernes 19 de enero del 2024. Así que, flash, música y ya seguimos con muchísima más información en este noticero. Ómnibus con acuerdo. Los bloques del PRO, Innovación Federal y Hacemos Coalición Federal llegaron a un principio de acuerdo para votar a favor del proyecto de ley Ómnibus. Los puntos en los que coinciden son los referidos a privatizaciones, jubilaciones, retenciones a exportaciones y facultades del Poder Ejecutivo. Presiones sobre el paro. El gobierno nacional anunció que las personas que adhieran al paro general del miércoles verán afectado el presentismo y se descontará el día. El transporte garantiza la circulación hasta las 19 horas. Gestiones provinciales. El ministro de Salud de Corrientes aseguró que la provincia está en alerta por el dengue y adelantó que se encuentran gestiones con Nación por la vacuna. Misiones ya aplica dosis preventivas gratuitas. Misión Mundial. La selección argentina masculina de handball disputa en nuestro país el premundial que se jugará en Croacia, Dinamarca y Noruega el año próximo. Los gladiadores enfrentan este viernes a Paraguay a las 19 horas y de ganar habrán cumplido el objetivo de clasificar. De Venezuela a París. Este sábado comienza en Venezuela el torneo preolímpico de fútbol masculino que otorga 2 cupos sudamericanos para los Juegos Olímpicos en París. Ecuador juega contra Colombia y el local se mide ante Bolivia. Además, Argentina integra el Grupo B y debuta el domingo frente a Paraguay.